va en el curso hasta ahora? Espero que muy bien. Continuaremos nuestro estudio ahora con los gráficos de barras. ¿Sabes tú cuándo debes utilizar un gráfico de barras? ¿Qué medidas son las que debes representar en un gráfico de barras? La media, la mediana, la desviación estándar. ¿Qué onda? ¿Cómo debes representarlos correctamente? ¿Cuáles son las pruebas estadísticas que puedes realizar en gráficos de columnas? Vamos a verlos en esta lección. Entonces, ¿cuándo vamos a elegir este tipo de gráficas? Cuando necesitamos representar tres tipos de variables. Variables que son acumulativas de escala, variables que se representan a través de frecuencias o porcentajes independientes de más de dos grupos. ¿Okay? Si tenemos solo un grupo, pues no tiene tanto caso hacer un gráfico de este tipo porque no hay un comparador. Entonces, ¿qué tipo de variables son las que se representan aquí? Bueno, en primer lugar, las variables acumulativas. ¿Cuáles son las variables acumulativas? Aquellas cuyo valor ha aumentado en el tiempo, desde un tiempo inicial hasta un tiempo final, y ese aumento se mide en el mismo tiempo para todos los grupos que están incluidos en el gráfico. Esta es una variable acumulativa. ¿Qué ejemplos tenemos de este tipo de variables? Por ejemplo, la producción de una proteína en un cultivo con diferentes tipos de bacterias. Entonces, desde el tiempo cero hasta el tiempo 24 horas, por ejemplo, la cantidad de proteína producida es una variable que se acumuló en las primeras 24 horas. Es una variable acumulativa que podemos representar con ese tipo de gráficos. Otro, el peso al nacer de neonatos, de bebés neonatos originarios de diferentes lugares. Pues el incremento de peso sabemos que lleva un proceso desde el inicio hasta al nacer. Entonces es una variable que se acumula en el tiempo y por tanto al corte del nacimiento, pues es una variable acumulativa. ¿Va? Entonces todo lo que nos dé una idea de acumulación, que evolucione de un punto inicial a un punto final en un tiempo igual para todos los grupos, es una variable acumulativa que deberíamos de representar como barras o gráficos de columnas. ¿Qué otro tipo de variables son los que podemos representar aquí? Las frecuencias, es decir, cuando hacemos una cuenta de las veces o el número de individuos que se agregan en un cierto grupo que cumplen cierta categoría o que el número de veces que ocurre un evento y que está representado ese evento por la columna, también es una variable que podemos representar en este tipo de gráficos. Ejemplos, pues el número de individuos que dan positivo a una enfermedad y que, bueno, también dan positivo a una prueba diagnóstica nueva, por ejemplo. Otro tipo de ejemplo de frecuencia, pues el número de individuos que presentan fatiga tras diferentes tipos de ejercicio. Entonces, son variables de frecuencia que también podemos representar en este tipo de gráficos. Y por último, porcentajes independientes. Entonces, cada grupo que tenemos en el gráfico tiene un porcentaje de una variable cualquiera, pero el porcentaje de un grupo con el porcentaje de otro no son complementarios, es decir, no suman 100%, de manera que son independientes. Digamos, un grupo puede tener 60% y el otro 70%. Entonces, a eso nos referimos con la palabra independientes. Ejemplos, la hemoglobina glicosilada de diferentes pacientes diabéticos con y sin tratamiento, por ejemplo. Es una variable que se expresa en porcentaje y que son los porcentajes independientes entre diabéticos y no diabéticos. También otro ejemplo, porcentaje de aprobación de un examen en diferentes escuelas. También podría ser 90 y 95%, si les va muy bien a los dos tipos de estudiantes de las dos escuelas. Entonces, son porcentajes, pero son independientes. Son los tipos de variables que vamos a representar con estas gráficas de columnas. ¿Cómo se ingresan? Al entrar a Prisma, nosotros tenemos primero esta ventana, la ventana de bienvenida, en la cual recuerden ustedes que en la sección izquierda, la sección morada, tenemos todos los tipos de gráficos. Entonces, vamos el día de hoy a avanzar con el gráfico de columna. Entonces, igual que con los demás tipos de gráficos, nos da un ejemplo de cómo se vería nuestra tabla de datos. Y dice, bueno, pues hay cada columna va a representar un grupo o una condición diferente. Se van a ver como esta miniatura que tenemos acá. Entonces, vamos a iniciar con una tabla nueva y tenemos varias opciones para agregar los datos. Podemos poner los datos
de cada columna, ¿okay? O sea, los datos individuales de cada una de las determinaciones que hay dentro de cada grupo es la primera opción, o datos pareados, ¿ok? Es decir, que cada medida del grupo control, en este caso, está relacionada con la medida del grupo de tratamiento o representan al mismo individuo. Es una medida que se toma en dos momentos distintos. También nos da la opción de meter los datos ya resumidos, ¿ok? Darle el promedio de la desviación estándar y la n, o cualquier otra medida de tendencia central y de desviación que nosotros tengamos. Yo esto prácticamente no lo recomiendo porque, pues, si estos cálculos de medidas de tendencia central los puede hacer el Prisma, pues es mejor darle los datos individuales para que lo haga. Entonces, vamos a seleccionar, empezar con una tabla nueva y vamos a ingresar el número de réplicas necesarias dentro de cada columna. Entonces, a la hora de abrir Prisma, otra vez tenemos nuestra sección izquierda, en la cual recuerden ustedes que tenemos todas las tablas, todos los resultados y los gráficos que se van generando. Entonces vean ustedes cómo está la tabla organizada. Tenemos las diferentes filas que van a representar cada uno de los casos o de las réplicas que queramos ingresar en cada una de las barras. Y tenemos en la sección de columnas cada uno de los grupos. Entonces, lo único que hacemos es darle un nombre a cada uno de los grupos y agregar las medidas en la escala que nosotros, en la escala nominal, perdón, en la escala continua que nosotros vamos a revisar. Entonces, previamente yo ya tengo cargado un grupo de datos en Prisma que les voy a mostrar ahora. Entonces, vean ustedes, en este caso, estamos viendo una tabla en la cual tenemos dos columnas. Una columna que representa un grupo que es control y una columna B que representa un tratamiento. ¿Va? Esta variable, pues una variable desconocida de unidades adimensionales. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, cuando vamos a la sección izquierda, en el gráfico correspondiente, vean ustedes que ya Prisma ya genera el gráfico con cada uno de los puntos. En este caso, el gráfico contiene los puntos en cada una de las barras que representan a cada uno de los datos individuales. Tiene además una barra que representa la medida de tendencia central y tiene en rojo una barra que representa la desviación o la dispersión de los datos, ¿va? Entonces, esta es la representación automática, pues, de las dos columnas. Entonces, ahora viene una parte muy importante, que es la correcta representación de los datos. Prisma nos va a dar varias opciones para representar estos datos de columnas. Nos va a decir, bueno, ¿cómo quieres que te los presente? ¿Como media, mediana? ¿Quieres que te presente la desviación estándar, el error estándar de la media? ¿Qué es lo que quieres que te muestre en este gráfico? Y lo va a hacer, ¿va? ¿Cómo vamos a representar correctamente nuestras gráficas? ¿Va? Entonces aquí va un ejemplo. Vean ustedes, son los mismos datos que les acabo de presentar. Empecemos con la medida de tendencia central. La medida de tendencia central, recuerden ustedes que es una representación del conjunto de datos que nos resume el comportamiento de todos ellos. Y para esto tenemos en Prisma tres opciones: presentar la media o el promedio, la media geométrica o la mediana. Entonces, vean ustedes para el mismo conjunto de datos cómo se ve diferente la barra que representa la medida de tendencia central. Vean cómo se ve diferente la barra dependiendo de cuando utilizamos la media. Como línea de referencia, vean ustedes esta línea roja que se ve aquí. Entonces vean ustedes cómo si representamos utilizando la media, pues nos da un valor poquito abajo del 40, ¿ok? Pero si utilizamos la media geométrica, vean ustedes cómo baja la representación. Está alrededor de 35, 32. Y si utilizamos la mediana, el valor que nos representa es alrededor de 41. Entonces, eso nada más para el grupo control. Vean el grupo de tratamiento, por ejemplo. El grupo de tratamiento, la variación de representarlo con media geométrica varía muy poco, pero baja un poquito. Pero la mediana definitivamente pues nos baja prácticamente 2 a 3 unidades. Entonces,
La pregunta es, ¿cuál de estas tres representaciones es la correcta? ¿Cuál es la que debería yo de poner en mi reporte de tesis, en mi artículo científico? ¿Cuál es la representación correcta? Entonces, más allá de sentimientos de decir, bueno, pues es que el control debe estar más bajo y entonces debo poner la media geométrica, o suspicacia respecto a, bueno, pues con media se ve más grande el efecto del tratamiento. Debemos acudir a algunas definiciones importantes que les voy a presentar a continuación. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar el valor de la media? El valor de la media o el promedio de los datos como representación gráfica lo vamos a utilizar cuando los datos que tenemos en la columna siguen una distribución normal. Incluso cuando los datos de todas las columnas tienen la distribución normal. Si hay alguna barra o algún conjunto de datos que no tenga la distribución normal o que no siga esta distribución, no utilizaremos media, ¿va? Entonces, es requisito que los datos sigan una distribución normal. Cada dato, pues, debe representar un individuo o un experimento independientes, ¿va? Para que podamos utilizar el valor de la media, digamos, la media normal. Por otro lado, la media geométrica que platicábamos la vez pasada. Media geométrica, cuando deseamos representar que cada uno de los puntos representa varias mediciones del mismo individuo o del mismo experimento o del mismo fenómeno. Entonces, cuando eso sucede, el gráfico correcto, la medida de tendencia central correcta es la media geométrica. Y la mediana, pues es la opción que vamos a utilizar cuando los datos no sigan una distribución normal, cuando el valor promedio no representa ahora sí que la tendencia de los datos. Entonces, prácticamente tendríamos dos grupos, ¿no? Los que se utilizan cuando tenemos una distribución normal de datos, que es media o media geométrica, y cuando los datos no están distribuidos normalmente, que es la mediana. La media va a representar experimentos o individuos diferentes, y la media geométrica va a representar un solo individuo o un solo experimento medido varias veces. ¿Cómo es que vamos a hacer una prueba de normalidad? Recuerden ustedes que para probar normalidad hay dos pruebas, o hay dos métodos. El método de Shapiro-Wilk, que se aplica cuando tenemos un total de menos de 50 datos o hasta 50 datos. Es decir, que todos los puntos o los datos contenidos en todas las columnas son menos de 50 o 50. Y el test ahí me equivoqué, es el de Kolmogorov-Smirnov, que se utiliza cuando tenemos más de 50 datos, cuando tenemos un volumen grande de datos en total, de todas las columnas que tenemos en la prueba, ¿va? Entonces, recuerden, si los datos son normales, utilizaremos media y media geométrica. Si los datos no son normales, utilizaremos la mediana. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un análisis de normalidad? Entonces, voy a regresar al ejemplo que les ponía de estos dos grupos. Tenemos el grupo control, el grupo de tratamiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir al botón de analizar en la parte superior, y dentro de los análisis de tipo columna vamos a ir a donde dice test de normalidad y de log normalidad, seleccionando los dos grupos que tenemos aquí. Podrían ser 3 o más grupos, no hay ningún problema, tendríamos que revisar la normalidad. Entonces, ¿cuál es la distribución en la que queremos ver si los datos se ajustan? Pues queremos ver si están ajustados a la distribución normal, es el que seleccionamos. Y el método, pues aquí tenemos un total de 14 datos, entonces son menos de 50, por lo cual el método correcto es el método de Shapiro-Wilk, y vamos a utilizar un nivel de significancia de 95%, ¿va? Cuando le damos a OK, nos da el resultado del test de normalidad, en el cual nos da el valor del parámetro, el parámetro W, que es el parámetro de Shapiro-Wilk, para cada uno de los grupos. Vean ustedes que me da el valor de 0.9151 para el grupo control y 0.8221 para el grupo de tratamiento. Pero más allá de darnos el valor, nos ayuda a interpretarlo en la fila número 5 y nos dice, bueno, pasó el test de normalidad. Entonces, el grupo control pasó el test de normalidad. El grupo de tratamiento pasó el test de normalidad. En este caso, pues todos los datos de las dos columnas que tenemos ingresadas son normales.
por lo cual nuestra representación correcta en el gráfico debería ser el valor de la media, ¿ok? Ahora, como no sabemos este experimento si es varias mediciones de un individuo o son mediciones de varios individuos o de varias unidades, pues nos quedamos con la duda de si es media geométrica o es media normal, pero la representación correcta es el valor de la media. Ahora, ¿qué pasaría si el grupo control me diera que sí pasó el test de normalidad y el grupo de tratamiento no pasó el test de normalidad? En ese caso, no tengo derecho a representarlos como una media, porque una parte de los datos no se comporta normalmente. De manera que si tuviera un grupo distribuido normalmente y un grupo sin distribución normal, tendría que representarlo con la opción de la mediana. ¿Okay? No podríamos considerar la globalidad como normal. Entonces, igual si tuviéramos 3 grupos, 2 grupos normales y un grupo que no se distribuye normalmente, todos los datos los debemos representar a través de la opción no normal, que es la opción de la mediana. ¿Va? Entonces, así es como hacemos nuestro test de normalidad. Y recuerden que vamos a definir qué test vamos a utilizar, si Shapiro-Wilk o con Moronov-Smirnov, sabiendo u observando cuántos datos tenemos en total en todas las columnas que tenemos en los datos. Entonces, de esta manera, pues si yo voy al gráfico de la variable que estábamos viendo, pues la variable la representación correcta debe ser la variable de la media. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este gráfico, cuando nosotros damos doble clic sobre el área del gráfico, se nos abre las opciones, diferentes opciones de gráfico, donde vamos a poder controlar la apariencia, cómo se ven los datos, algunas configuraciones del gráfico y si queremos hacer anotaciones sobre él. En la parte inferior izquierda viene cambiar tipo de gráfico, es un botón. Vamos a darle clic ahí para ver cómo se vería. Entonces, tenemos acá el gráfico que actualmente estamos construyendo y vean ustedes que nos da una opción donde dice, bueno, ¿qué es lo que quieres graficar? Y nos da una lista completa con las diferentes medidas de tendencia central y medidas de distribución o de desviación, donde pues, en primera instancia, en este momento, pues seleccionaremos la media, ¿va? Y después vienen media con alguna otra variable de desviación, que es el siguiente paso que vamos a dar. Pero de momento, esta sería la representación correcta de los datos a través de la media. Ahora, siempre que tenemos una medida de tendencia central que nos ayuda a resumir el comportamiento de los datos, utilizamos también medidas de dispersión o de desviación. Entonces, hay 2 grupos de medidas de desviación. Aquellas que son para cuando utilizamos como medida de tendencia central la media, es decir, cuando los datos ya sabemos que se distribuyen normalmente, y medidas de desviación cuando tenemos variables que no se distribuyen normalmente o que ya representamos a través de la mediana. Entonces, en el caso de la media, tenemos 3 medidas de desviación: la desviación estándar, el error estándar de la media y el intervalo de confianza de 95%. Y en el caso de la mediana, para acompañar la mediana, tenemos el rango y el rango intercuartílico. Entonces vamos a ver algunas diferencias cuando utilizar cada uno de ellos para nuestros experimentos. Entonces, para empezar, vean ustedes que este es exactamente el mismo conjunto de datos representado con la media. ¿Okay? Todos los datos representan, todas las barras representan la media y las líneas rojas representan las diferentes medidas. Vean ustedes en el primer panel, las barras de desviación son la desviación estándar. Vean ustedes el error estándar de la media, aquí está, y es mucho más pequeño que la desviación estándar. El intervalo de confianza de 95%, que se asemeja bastante al comportamiento de la desviación estándar, pero sí vemos alguna diferencia e incluso son medidas diferentes. Entonces, vamos a recordar un poco qué es lo que representan. ¿Por qué? Porque normalmente hay casos donde hay gente que dice, bueno, pues ponle el error estándar de la media porque se ve que hay hay más diferencia entre los grupos, se ven más diferentes que si le pones desviación estándar o que si le pones el intervalo de confianza de 95%. Entonces, vamos a ver qué criterio debemos tener para elegir esa medida de desviación en nuestros gráficos de columnas. Entonces, recuerden ustedes
las definiciones, diferentes definiciones de estas medidas de desviación. En primer lugar, tenemos la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Es una medida de la dispersión o de la variabilidad entre los datos de la misma columna. Entonces, acuérdense ustedes que para calcular esta desviación estándar, lo que hacemos es calcular la diferencia de cada uno del valor de cada uno de los individuos o de los datos que tenemos con el valor de la media, lo elevamos al cuadrado, lo sumamos todos, lo ajustamos por el tamaño de la muestra o el número de elementos que tiene la columna y le sacamos la raíz cuadrada. Entonces, es realmente una medida de la variación de todos los puntos que tenemos en el gráfico. Es una medida que nos va a representar qué tanto variaron. Y bueno, en contraste, bueno, de manera que representa solamente a cada uno de los puntos que están incluidos en el grupo. ¿Okay? ¿Qué tanto vario? Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de niños y les mido la estatura, que es el ejemplo más utilizado de la historia, yo creo, les mido la estatura, entonces quiero saber qué tanto varía la estatura de los estudiantes o de los niños. Entonces, calculo el valor promedio de la estatura y voy calculando la variación que tuvo cada uno de los niños respecto al valor promedio de todo el grupo de los niños. Entonces, eso lo voy a representar a través de la desviación estándar, ¿va? Entonces, y la desviación estándar no necesariamente quiere decir que dentro de ella pues van a estar todos los datos. Se considera que a partir del valor de la media, a 2 desviaciones estándar hacia arriba o 2 desviaciones estándar hacia abajo del valor, tendremos un buen número de los individuos, pero pues va a representar a la mayoría de ellos. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar la desviación estándar? Cuando los datos que tenemos representan a individuos de una muestra o de un conjunto finito pequeño, ¿ok? Que no está relacionado con una población infinita o una población muy grande, ¿ok? Por ejemplo, en los ensayos in vitro, tenemos un conjunto de células o un conjunto de bacterias que reciben un estímulo y medimos una respuesta. Esas células o esas bacterias no representan a un conjunto de bacterias, a un conjunto de células que tengan la misma condición fuera del laboratorio. De manera que cuando queremos reportar esos datos, lo correcto es utilizar esta medida de desviación, la desviación estándar, porque solamente queremos representar en el experimento, en el conjunto de individuos o unidades que se incluyeron en el experimento, cómo fue la variación de la medida que nosotros tomamos, ¿va? Ese es el ejemplo, pues, son los ensayos in vitro. Y bueno, ahora la segunda, el error estándar de la media, que era el que se veía más chiquitito en la representación gráfica. Entonces, a diferencia de la desviación estándar, que es una medida de qué tanto varían los datos y que se basa directamente en los datos, el error estándar de la media es más bien una medida de incertidumbre en torno a la estimación de la media. ¿Okay? Entonces, normalmente nosotros, imaginen ustedes que están estudiando pacientes diabéticos y les dan un tratamiento cualquiera. Entonces, ustedes toman pacientes diabéticos que toman una muestra de pacientes diabéticos que representan una población grande o infinita de pacientes diabéticos que existen no solo en México, sino en el mundo, ¿no? Entonces toman un conjunto de pacientes diabéticos y los someten al tratamiento, ¿no? Y miren qué pasa cuando tienen un tratamiento normal y un tratamiento nuevo, por ejemplo. Entonces, digamos que su muestra es de 20 pacientes. Entonces, ustedes estiman el valor de la medida que ustedes quieran. Vamos a poner ejemplo hemoglobina glicosilada. Y entonces ustedes miden esa hemoglobina glicosilada en los pacientes que incluyeron en la muestra, 20 pacientes. Y esos 20 pacientes van a tener un promedio de la medida de la hemoglobina glicosilada y una desviación estándar de esa hemoglobina glicosilada. Entonces, ¿qué pasaría si yo tomara otro grupo de otros 20 pacientes de esa población? Otros 20 pacientes de esa población y vuelvo a medir la media de la hemoglobina glicosilada y la desviación estándar de esa hemoglobina glicosilada. Entonces, ¿qué oportunidad hay de que la siguiente media que yo tome sea similar o parecida a la anterior, ¿va? Y más allá todavía, ¿qué pasaría si tomo un tercer grupo de otros 20 pacientes, las mismas condiciones,
y vuelvo a medir la media y la desviación estándar, ¿no? Entonces, vean ustedes que en cada grupo de 20 pacientes que yo esté tomando, la medida de la media y de la variación de los individuos va a estar variando, ¿no? Entonces, el error estándar de la media, ¿qué representa? Representa la incertidumbre que tenemos del cálculo de la media al tomar esos 20 pacientes, ¿ok? El primer grupo de los 20 pacientes. Entonces, ¿qué tan certera puede ser la estimación del valor de la media? Entonces, ¿qué tanto es, qué tan probable es o en qué rango se va a mover el valor de la media si vuelvo a tomar el experimento, si repito el experimento? Y esto lo vamos a utilizar cuando tomamos una muestra de una población grande o una población finita, o infinita, y a través de eso queremos estimar parámetros poblacionales, ¿okay? Entonces, ahí es cuando debemos utilizar el error estándar de la media. ¿Cuáles son los ejemplos más comunes del error estándar de la media? Los ensayos clínicos. Ahí no podemos tomar a todos los pacientes diabéticos ni a todos los pacientes hipertensos, sino que tomamos una muestra que representa a esos pacientes. Y entonces queremos medir o estimar qué tanto el valor de la media que nosotros calculamos representa no solo a la muestra, sino a toda la población de la cual provienen esos individuos. Entonces, fíjense ustedes que incluso el cálculo del error estándar de la media toma en cuenta la desviación estándar. Vean ustedes, aquí está la formulita donde el error estándar de la media es proporcional a la desviación estándar de la muestra que tenemos, pero es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del número de individuos que tenemos. ¿Qué quiere decir? Que cuando más individuos incluimos en nuestra muestra, pues nuestra certeza o el error estándar de la media va a ser más pequeño, o sea, vamos a tener más certeza y viceversa. Cuando tenemos un número muy pequeño de individuos en nuestra muestra, el error va a ser más grande, ¿va? Entonces, esa es la idea del error estándar de la media. Ya van viendo ustedes ahí la diferencia de estas dos medidas. Por último, el intervalo de confianza. El intervalo de confianza que incluso muchos autores dicen es mucho mejor ver un intervalo de confianza que un valor de P de una prueba estadística. ¿Okay? ¿Qué representa el intervalo de confianza? Es como una fusión entre la medida de tendencia central y la medida de desviación, ¿va? Entonces, ¿qué representa? Representa los límites numéricos entre los cuales puede estar el valor del promedio si nosotros volvemos a muestrear nuestra población. Entonces, es como la fusión perfecta con el error estándar de la media. De hecho, vean ustedes que el cálculo de los límites del intervalo de confianza incluye como uno de sus términos al error estándar de la media y también a la media como tal, ¿va? Entonces, ¿qué es el intervalo de confianza? Es el conjunto de valores que va a poder tomar el valor de la media si nosotros repetimos nuestro experimento. Y esto va a aplicar tanto para los casos en los cuales tenemos medidas que se reportan en solo una muestra que no representa una población, como también en aquellos que representan una población en la cual se desea extrapolar. Entonces, si, en los dos casos, si vuelvo a repetir, por ejemplo, un experimento in vitro, ¿qué oportunidad hay o entre qué límites se podría encontrar el valor del promedio? ¿Ok? Ojo, del promedio, no de los datos individuales, ¿va? ¿En qué valor podría estar el promedio de mi experimento, de la medida que esté tomando? O entre qué valores podría estar la media de un conjunto de muestras de una población grande o infinita, ¿va? Entonces, es prácticamente el mejor estimador el intervalo de confianza de 95%, tanto para datos que les digo de muestra como datos que pretenden medir un parámetro poblacional. Y se aplica a todo tipo de ensayos, incluso es útil también para otras medidas como la mediana, que es que ya vimos anteriormente, se utiliza cuando no están distribuidos normalmente los datos. Entonces, la elección de esta medida de desviación, pues depende de nuestro experimento, ¿no? Aquí técnicamente las tres representaciones son correctas. Si queremos representar la variabilidad de los individuos en cada grupo, utilizaremos la desviación estándar. Si queremos estimar
la media a partir de una muestra, pues utilizaremos el error estándar de la media, o vamos con el viejo confiable, que es el intervalo de confianza. Ese prácticamente va a tener aplicación universal y en muchos casos va a ser muy similar a la desviación estándar. ¿Qué pasa cuando la correcta representación es mediana o cuando los datos no son normales? Entonces vean ustedes aquí las dos medidas que les mencionaba yo, el rango y el rango intercuartílico. Entonces, con pequeñas diferencias, pero vean ustedes que, por ejemplo, en el grupo control, pues el rango abarca todo el conjunto de datos, mientras que el rango intercuartílico pues nos deja fuera dos datos, ¿no? De ese rango intercuartílico. Lo mismo pasa con la representación del tratamiento 1. Entonces, ¿cuándo vamos a elegir uno y cuándo vamos a elegir otro? El rango, recuerden ustedes que el rango es todo el conjunto de datos que hay en un grupo en particular, desde el que tiene el valor más pequeño hasta el que tiene el valor más grande, ¿ok? Se llama rango o recorrido también. Entonces, esta representación nos da una idea de, pues, cuál es ahora sí que todo ese conjunto de datos, pero no nos habla sobre en qué parte hay más acumulación de datos, ¿no? En qué parte del gráfico o de la representación hay más datos, ¿no? Por ejemplo, aquí nos marca pues desde el valor más alto hasta el valor más bajo, pero no nos dice hacia dónde hay más. Sobre todo en el grupo de tratamiento 1, vean ustedes, hay muchos más datos hacia la parte baja que hacia la parte alta, pero el rango no nos habla de eso. Entonces, cuando queremos dar esa idea, ¿no? De así que no dar más información respecto a dónde hay más concentración de datos o no es relevante para nuestro reporte, utilicemos el rango como la medida de desviación. Rango intercuartílico. ¿Qué significa este? Indica los valores que delimitan el primer y el tercer cuartil del conjunto de datos. Entonces, vamos a repasar un poco qué significa esto. Entonces, recuerden ustedes que para calcular el valor de la mediana, nosotros ordenamos de manera creciente los datos que tenemos, ¿ok? Entonces, ordenamos en la escala normal nuestros datos del primer dato hasta el último, ¿no? Entonces, para calcular la mediana, recuerden ustedes que si el número de datos es impar, pues el dato que esté en medio es el valor de la mediana. Si el número total de datos es par, promediamos los dos valores centrales, ¿no? De manera que si nosotros lo viéramos de alguna manera, esta línea verde podría ser esa representación del conjunto de datos, desde el primer dato, el valor mínimo hasta el valor máximo, ¿va? De manera ordenada. Entonces, ¿qué pasa si mi conjunto de datos lo divido en cuatro? Lo divido en cuatro partes iguales. Entonces, cada parte de ese intervalo, pues va a ser un cuartil, ¿ok? Va a ser un cuartil. Es decir, tengo cuatro partes que tienen el mismo tamaño y entonces en cada uno de esos cuartiles voy a alojar un cierto número de datos, ¿va? Entonces, tenemos un total de cuatro cuartiles, ¿ok? El primer cuartil que va desde el primer valor que tenemos en nuestra representación hasta la cuarta parte de los datos. A partir de ahí, al 50% se va a representar entre el cuartil 1 y el cuartil 2 y así sucesivamente hasta describir el 100% de los datos, ¿ok? Entonces, esta es una forma de dividir el rango de nuestros datos en cuatro partes. También, por ejemplo, más adelante veremos la representación de los percentiles. Los percentiles, tienen la misma idea, pero en lugar de dividir en cuatro, vamos a dividir en 100 partes iguales a nuestro rango, ¿va? Los deciles, por ejemplo, la división en 10 partes iguales del rango de los datos desde el mínimo hasta el máximo, ¿ok? Entonces, los cuartiles, pues, como les digo, van a representar un porcentaje de ese rango, de ese recorrido de los datos. Y nosotros vamos a poder normalmente diferenciar el cuartil 1, dónde termina el cuartil 1 y dónde termina el cuartil número 3, ¿ok? Que son los datos que, si se fijan ustedes, rodean al valor de la mediana. La mediana debe estar
normalmente pues entre el segundo y el tercer cuartil de nuestro rango. Entonces nuestras medidas más correctas de desviación es donde termina el cuartil 1 y donde termina el cuartil número 3. Si nosotros nos vamos a las representaciones de barras y bigotes, ¿ok? Aquí se va a representar muy fielmente esta idea de los cuartiles. Vean ustedes cómo tenemos el rango de los datos, desde el valor mayor de nuestros datos hasta el valor menor de nuestros datos. Tenemos todo el rango, todo el recorrido. Tenemos marcado el valor de la mediana, que es la medida de tendencia central que seleccionamos. Y a partir de eso, el cuartil número 2, ¿ok? Que es el cuartil inferior, o sea, desde dónde hasta dónde va el cuartil número 2 y el cuartil número 3, dónde termina, ¿ok? Y se marcan los dos extremos que representan a los bigotes. ¿Cuál es la ventaja de presentar estos rangos intercuartílicos? Que nos va a dar una idea de qué tantos datos están concentrados alrededor de la mediana, ¿ok? Es decir, qué tan bien la mediana está representando a los datos o hacia qué cuartil se está yendo la mayor cantidad de los datos, en cuál cuartil hay más datos. Entonces, eso es el concepto del rango intercuartílico. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Cuando queramos dar la idea o queramos representar justo hacia dónde tienden más a haber más datos, en qué cuartil. Y normalmente este tipo de rangos da mucha más información que solamente dar el rango, ¿va? Entonces, esas son las dos medidas de dispersión. Vean ustedes, bueno, si nosotros vamos al gráfico que generamos en Prisma, recuerden ustedes que lo representamos a través de una media, un promedio, porque era la representación correcta. ¿Dónde vamos a cambiar eso? En cambiar tipo de gráfico en la columna, y aquí vamos a seleccionar tanto la medida de tendencia central como la medida de desviación. Y aquí están todas las combinaciones de las medidas de tendencia que revisamos y las medidas de desviación que revisamos. Entonces, esto es nada más respecto a la correcta representación de los datos con medidas de tendencia central y medidas de desviación. Y bueno, eso lo vamos a tener en cuenta para las siguientes pruebas que vamos a realizar. Entonces, ¿qué gráficos alternativos tenemos a las gráficas de barras en Prisma? Bueno, pues en primer lugar, las gráficas de los puntos. Cuando queremos mostrar, en lugar de una barra que resume nuestro comportamiento, queremos mostrar cada uno de los individuos o cada una de las unidades que entraron al análisis, y pues ahí nos da una idea indirecta de la variación del comportamiento de la medida de tendencia central. ¿Cuándo es útil este tipo de gráfico de puntos? Pues normalmente cuando vamos a hacer algún reporte que incluye pacientes o que incluye unidades animales, ¿ok? Que tiene animales individuales. Sabemos que hay una variación intrínseca de los diferentes individuos, de manera que es conveniente casi siempre mostrar esa variabilidad intrínseca de los individuos a través de estos gráficos de puntos, ¿ok? Por otro lado, también tenemos gráficos de puntos unidos que unen dos o más columnas. ¿Cuándo vamos a hacer esto? Cuando las dos columnas que tenemos, dos o más columnas, representan una condición diferente por la que pasa el mismo individuo. Es decir, en este caso tenemos el individuo número 1 en la condición control y después el mismo individuo en la condición de tratamiento, ¿ok? Y los unimos a través de una línea, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que muestra? Pues la evolución del parámetro en cada uno de los individuos en una condición y otra. ¿Cuándo va a ser útil este tipo de gráficos? Cuando tenemos condiciones, por ejemplo, de antes y después, ¿no? Antes del tratamiento, después del tratamiento. Antes de la estimulación, después de la estimulación, pero cuando tenemos exactamente al mismo individuo, exactamente las mismas células, exactamente todo exactamente igual, ¿no? La unidad muestral es exactamente la misma. Entonces, en esos casos utilizamos esos gráficos de puntos unidos para mostrar cómo es que han evolucionado nuestra variable dependiendo de la aplicación de un tratamiento en particular. Ahora viene las famosas gráficas de barras y bigotes que les platicaba hace un momento. Entonces,
En esta gráfica de barras y bigotes, lo que se muestra no son los cuartiles, son los percentiles. Entonces, recuerden ustedes que nuestros datos desde el menor hasta el mayor lo dividimos en 100 partes iguales. Entonces, estos gráficos de barras y bigotes van a mostrar un rectángulo que va a delimitar el percentil 90, ¿ok? Es decir, que representa al 90% de los datos incluidos en el rango. Tiene una línea central que representa al valor de la mediana y los valores extremos mínimo y máximo de nuestros datos. Vean ustedes, por ejemplo, aquí, hacia qué lado, hacia qué percentiles está más virado el grupo control hacia el segundo, digamos, hacia el segundo cuartil o hacia la primer mitad de los percentiles, ¿va? Y en el caso del tratamiento número 1, que es esta columna que está aquí, pues el comportamiento es que hay una mayor cantidad de datos o de individuos que están en el percentil del 50 en adelante, ¿va? Entonces, esos gráficos de barras y bigotes nos dan la idea de cómo están variando los datos que no se distribuyen normalmente y cómo a lo largo del rango están distribuidos los datos. Ahora, una representación mucho más visual de este efecto son los famosos gráficos de violín, donde a partir de un gráfico de barras y bigotes se van a dibujar diferentes curvas o una nube de densidad que va a representar cuántos datos hay en cada uno de los valores. Vean ustedes. Entonces, este es exactamente el mismo conjunto de datos y nos muestra, fíjense ustedes, vean en el gráfico de barras y bigotes, el valor de la mediana, que está aquí arribita de 40, pero vean ustedes que hay muy pocos valores en ese rango, ¿no? O sea, es la parte más delgada del violín. ¿Dónde está más enanchada el violín? Pues arriba del 50 y hacia abajo, ¿ok? En esa curva de densidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, el ancho de este violín, como la cintura del violín, va a representar cuántos datos hay entre cada uno de ellos. Entonces nos da una mejor representación eh, que los gráficos de barras y bigotes porque nos da una idea de hacia dónde hay más datos efectivamente, ¿no? Y ahí podemos diferenciar muy bien que el comportamiento o la distribución de los datos de grupo control es muy diferente al del tratamiento 1, ¿no? Y por supuesto que no siguen una distribución normal. Entonces, estos gráficos de violín, les decía, bueno, ¿qué incluyen? Es como una nubecita que dibujamos a partir de este gráfico de barras y bigotes. ¿Qué incluimos? El valor de la mediana. Vienen aquí los rangos intercuartílicos, o sea, parte de este gráfico de barras y bigotes, y a partir de él vamos a dibujar el contorno del violín que va a representar cuántos datos hay entre cada rango intercuartílico. Bueno, los límites del intervalo de confianza de 95% que salen, fíjense ustedes, no es el valor máximo el que está representado aquí, es el valor del límite superior del intervalo de confianza. Entonces, bueno, pues ahora sí que es a gusto de cada investigador cuál quiere representar. Obviamente los más utilizados son estos, pero estos, si es que dan una idea adicional o si aportan un mensaje adicional al que queremos dar con el gráfico de barras y bigotes, es conveniente utilizarlo, ¿va? Como resumen, así como guía para que después puedan utilizar, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de datos tenemos? Datos distribuidos normalmente, vamos a representarlos como media o como media geométrica. Medidas de dispersión, ya vimos, desviación estándar cuando solo queremos representar a la muestra, error estándar de la media cuando queremos representar la incertidumbre de la media que viene de una medición de una muestra de una población, o el intervalo de confianza de 95%, que va a representar también el conjunto de valores en los cuales podemos encontrar la media en otra muestra. ¿Qué tipo de gráficos son los que podemos generar aquí? Pues desde los gráficos de puntos individuales hasta los gráficos de barras con desviación, con su medida de desviación correspondiente. Son los gráficos que podemos generar acá. Aquellos que no están distribuidos normalmente, los representamos con mediana, rango cuando no queremos dar detalles de la distribución, rango intercuartílico cuando queremos ser muy claros y muy precisos respecto a hacia dónde hay más datos, ¿no? Detallar los cuartiles centrales.
¿Qué tipo de gráficos podemos generar? Pues barras y desviaciones, es correcto. También podemos utilizar los gráficos de barras y bigotes y los gráficos de violín, son los que podemos utilizar. Entonces, con esta guía, ustedes pueden determinar cuándo utilizar un tipo de gráfico o algún tipo de medida de tendencia central y de dispersión. Entonces, con esto terminamos esta primera sección. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue con esta lección? En la siguiente lección continuaremos con más sobre gráficos de barras, así que sigue atento.